Libro de San Lucas, capítulo 15, verso 11. Una parábola muy conocida, quizá ya la ha escuchado, quizá la ha meditado. Y en esta hora yo quiero hablarle de 4 razones que impiden disfrutar la bendición de Dios, basado en este pasaje de la parábola del hijo pródigo. Capítulo 15, verso 11. Lo vamos a leer hasta el final, verso 32. Así que yo quiero que usted preste mucha atención. Los que no tienen Biblia, regularmente los cristianos cargan Biblia. Acérquese con uno de ellos. Si no tiene, cómprela. Allí en la estación del metro en Félix Gómez, atrás está una librería cristiana. Verso 11 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Note el verso 16, dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cosa de reírse, ni los cerdos le querían dar de comer. Verso 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenga bien presente estos 2 versos. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió diciendo: hijo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, y jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. También es una parábola en la cual no podemos pasar por alto, donde se lleva a cabo un evento fuera de lo común, fuera de lo normal en nuestro país, en nuestras costumbres. Y es que el hijo menor le pide a su padre la parte de herencia. En nuestro país, en nuestra costumbre, una herencia se da cuando la persona está muerta, y hace un testamento y deja heredado las posesiones, los bienes a sus diferentes hijos. Si nomás tiene uno, pues nomás a él. Pero en este caso el padre se lo da. Y yo aprendí algo, que padre no le dio lo que necesitaba, le dio una necedad.
Y a veces nosotros como padres le concedemos a nuestros hijos no necesidades, sino necedades. Y es un problema, porque el día que usted le evite una necedad a su hijo, le va a hacer un circo donde usted menos lo espera y donde usted menos lo quiere. Por eso usted tiene que discernir entre necesidad y necedad. Y dice la Escritura que el padre le concede, después de varios días él se va. Él se retira a una provincia lejana. Y dice que allá malgastó su dinero, desperdició su dinero. No podemos descartar que el hijo salió con pensamientos de triunfo, pensamientos de grandeza, pero lamentablemente el resultado, el final de su pensar equivocado fue todo lo contrario. Y aquí es donde viene la primera razón que evita que usted y yo como cristianos disfrutemos la bendición de Dios. ¿Sabe cuál es? Cuando aquel joven, en una situación miserable, en una situación deplorable, dice la Escritura que volvió en sí y al instante dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? La primera razón, querido hermano, que evita que disfrutemos la bendición de Dios es estar fuera de casa. Aun cuando pensó y creyó este joven que era una buena opción estar fuera de casa, se dio cuenta que no lo era. Por eso, joven, el tú pensar que es una buena opción estar fuera de casa porque papá y mamá no me entienden, porque papá y mamá siempre viven corrigiéndome, diciéndome algo. Yo quiero decirte en esta tarde algo bien importante: estar fuera de casa no va a ser lo mismo, porque en esta vida, aparte de Dios, no hay nadie que te ame y que dé la vida por ti, si no es tu padre y es tu mamá. Y sabes algo, esto también refleja la vida del creyente, que llega en un momento a pensar y a creer que es una buena opción dejar de congregarse, es una buena opción dejar de leer la Biblia, es una buena opción dejar de ayunar, de tener momentos de oración. Llegan a pensar que es una buena opción. ¿Cuándo? Cuando todas las cosas marchan a su favor, cuando todas las cosas marchan como Él piensa, como Él quiere que salgan las cosas, piensa que es una buena opción dejar de hacer lo que te he mencionado. Pero yo quiero decirte en esta tarde, en este momento, tarde que temprano te darás cuenta y te verás envuelto en mil y un problema, de la manera que el diablo te hará sentir miserable y te llegarás a preguntar: ¿cómo es que yo llegué a este lugar? ¿Cómo es que yo llegué a esta condición? ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque estar fuera de casa representa contemplar simplemente la bendición y no disfrutarla. ¿Cómo es eso, pastor? Sencillo como suena. Espera a tu hermano prosperar. Espera a tu hermano como Dios lo bendice, y tú reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué lo bendices a él y no a mí? Sencillo, porque él ha pasado por fuego, ha pasado por tempestad, pero en su tempestad ha clamado y me ha sido fiel a mí. Estar fuera de casa, querido hermano, representa estar fuera de la cobertura de Dios. Estar fuera de la cobertura de Dios. Y eso es un problema. ¿Sabe por qué? Porque estar fuera de la cobertura de Dios es estar a la merced del enemigo. Y la Biblia nos advierte y nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, a él quien devora: a la gente que deja de orar, a la gente que deja de ayunar, a la gente que deja de alimentarse con la palabra, a la gente que deja congregarse. Él no es un león, dice, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo le digo a la iglesia, el que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que usted sabe si le entra o no le entra. Pero estar fuera de casa, querido hermano,
es estar fuera de la cobertura de Dios. Y quizá usted me preguntará en esta tarde, pastor, ¿y Dios no es omnipotente? ¿Y Dios no es omnisciente? ¿Y Dios no es omnipresente? Claro que sí, Dios es, todo lo puede, todo lo sabe y Él en todo lugar está. El asunto es, querido hermano, que estar fuera de casa es una decisión propia. Es una decisión que usted toma y usted dice, voy a estar fuera de casa. Y sabe algo, querido hermano, si hay algo que Dios respeta es tu decisión. Yo le he dicho a la iglesia, cuando usted no conocía a Dios, Dios le respetaba. Y no fue hasta que usted un día le abrió su corazón y le dijo, Señor, entra a mi vida. Y dentro del conocimiento de Dios, querido hermano, Dios también le respeta su decisión. Por eso en esta tarde yo le digo, no se sorprenda si la gente no cambia. No se sorprenda si la gente que entra a este lugar no cambia. Estas cuatro paredes, discúlpeme, no cambia nadie. Pastor, pero tiene 10 años. Pastor, pero tiene 15 y funciona aquí, funciona allá. No importa dónde esté funcionando. Y no importa si es la mamá o el primo de Matusalén. No importa. La gente nunca va a cambiar que entre aquí. ¿Sabe por qué? Porque el que cambia a la persona se llama Jesús de Nazaret. No cambia, ¿por qué? Porque hay un nombre que es sobre todo nombre, que cambia a la persona. Aleluya. Cuando la persona reconoce que necesita un cambio interno, viene delante de la presencia de Dios y le dice, Señora, aquí está mi corazón. Cansado estoy de la manera de vivir. Cansado estoy de la manera de conducirme. Entra a mi corazón, cambia mi vida. La Biblia nos dice y nos enseña que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Aleluya. Es por eso que el hombre podrá decir, yo dejo este vicio cuando quiera, yo dejo esto cuando quiera. Lo podrás dejar un mes, lo podrás dejar un año, pero tarde que temprano vas a volver a caer en el mismo pozo. La gente no cambia por entrar a este lugar. La gente cambia cuando le abre su corazón a Dios y le dice, Señor, transfórmame, cámbiame, porque yo no te sirvo y no te funciono así. No doy el 100 de esta manera. Oiga, Dios respeta su decisión. Dios respeta mi decisión. Dios no hace nada a menos de que usted se lo pida. Y se lo respaldo con la Biblia. Santiago capítulo 4 verso 8 dice la escritura, el que se acerca a Dios, yo me acercaré a Él. Malaquías 3, entre sus versos antes de llegar al 10 de los diezmos, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Jesús dijo, el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que toca, se le abre. Si usted no va a recibir, si usted no pide, usted no va a encontrar si usted no busca, y a usted no le van a abrir la puerta si usted no toca, a menos que tenga ojos biónicos. Usted puede tener 5 horas parado en la puerta y hasta que la persona se le ocurre salir y usted le reclama, oye, aquí estoy 5 horas y no me abres, y tocaste. No se me ocurrió. Eso no le van a abrir si usted no toca. Dios no va a hacer nada con usted si usted no se lo pide. Usted necesita decirle, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado a tu imagen. Que los frutos del Espíritu sean sobre mi vida, sean sobre mi persona. Porque podemos estar aquí, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, pero allá en casa los vecinos ya tienen orejeras. Y la frase típica le digo a la iglesia, ¿cuál es? ¿Y esto qué es? Cristiano. La iglesia no cambia nada, no se confunda. Quien cambia a la persona se llama Jesucristo. Y si algo Dios respeta es tu decisión. Por eso
Estar fuera de casa representa estar fuera de la cobertura de Dios. Pero el que está dentro de la cobertura de Dios, dice la Escritura, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá y estarás seguro. En este salmo, David no descarta que usted vaya a tener problemas. David no descarta que usted no vaya a tener circunstancias adversas en su vida. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí viene lo más triste y lo más amargo, querido hermano. Porque yo creo y estoy seguro que no hay nada más triste y más amargo para el cristiano haber caminado con la presencia de Dios y que la presencia de Dios ya no esté con él. Es lo más triste que pueda experimentar el ser humano desconectado de la presencia de Dios. Porque desconectado de la presencia de Dios, querido hermano, su vida volverá a ser triste, amarga y aburrida, y no le hallará sentido a la vida nuevamente antes de haber conocido a Cristo. De la misma manera que se sentía antes de conocer a Cristo, vuelve a sentirse. Y es triste, querido hermano, que haya lugares donde se proclama la presencia de Dios y la presencia de Dios no está ahí. Es triste y amargo, querido hermano, de ministros, proclamar que la presencia de Dios va con ellos, la gloria de Dios va con ellos y la gloria de Dios no está ahí. Sansón creía que la presencia de Dios iba con él. Y no fue, querido hermano, hasta que se encontró en los lazos del enemigo, se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Si en esta mañana, si en esta tarde, querido hermano, tuviésemos el privilegio de ver por esas puertas entrar al rey David y presentarlo aquí ante usted, y yo hacerle la pregunta a David y decirle: David, dinos qué se siente caminar sin la presencia de Dios. Seguro con sus lágrimas en su rostro nos diría: ¿sabes qué? Caminar sin la presencia de Dios es sentir el absoluto abandono de Él. Porque en sus salmos, en sus líneas dejó grabado y dijo: clamo de día y no me respondes. Han sido mis lágrimas mi pan de día y de noche, y todos me preguntan: ¿dónde está tu oh Dios? Le hablaba a su alma y le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque une de alabarle. Como el ciervo bramas por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Sentía la absoluta soledad de la presencia de Dios en su vida. Sabe, por eso con toda razón dijo Moisés: Señor, yo no voy a Egipto si tú no vas conmigo. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo es diferente cuando Dios camina a nuestra par, cuando camina a nuestro lado, aleluya. Por eso, querido hermano, el estar fuera de casa representa caminar sin su presencia. Ahora yo le digo a la iglesia: iglesia, no se confunda. No el que usted esté ausente en este lugar, porque muchas veces catalogamos a la persona que se ausenta y decimos: ya se retiró de Dios. Y yo le digo a la iglesia: no te equivoques. Usted puede estar aquí y quizá usted me podrá decir: pastor, pero yo dejé mis cosas. Sí, aquí está tu cuerpo, pero tu mente está en tus cosas. Estás ausente de este lugar. Estás en otras cosas que no es adorar y bendecir el nombre de Dios. Porque yo no sé si usted sabe eso, pero en esta tarde yo quiero hacérselo saber. Que usted viene a este lugar a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decirle: Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti yo no soy nadie.
Y aquí viene lo bueno, querido hermano. La segunda razón que evita disfrutar la bendición de casa. Cuando el joven dice, cuando vuelve en sí, dice: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy pereciendo. Me levantaré y a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. La segunda razón que nos evita disfrutar la bendición de casa, querido hermano, es la falta de confesión de nuestros pecados. No podemos caminar con el pecado a un lado y con el otro lado con la bendición. No podemos caminar con Dios a un lado y con el diablo al otro. No podemos estar adentro y poder estar afuera a la misma vez. Hoy tenemos que hacer una determinación como lo hizo Josué. Él se paró firme con su familia, se amarró los pantalones y se paró firme ante el pueblo de Israel que iba en pos de otros dioses. Dijo: hey, escogeos pues a quien servís, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted y yo tenemos que asegurarnos de qué lado estamos. La Biblia dice que no podemos servir a dos, porque tarde que temprano con uno vamos a quedar mal. Pero en esta tarde hay que asegurarnos que estamos del lado del campeón, del lado del vencedor, del lado de aquel que todo lo puede, del lado del que ama y aleluya, y con su misericordia nos abraza. Cuando Josué, querido hermano, subió o cruzó el mar Jordán y llegó a Canaán, dice la escritura que la primera conquista que él tuvo fue Jericó. Después de ahí mandó a gente a espiar a Ai, y no es Ai de dolor, sino así se llamaba la ciudad que mandó a espiar. La gente viene y le dice: Josué, ¿sabes algo? Ese pueblo es menor que nosotros, así que no es necesario que tú canses al pueblo. Vamos 3,000 y regresamos con la victoria. Oiga, cuando el remanente va a Ai, regresan corriendo, llorando, espantados, y le dicen a Josué: Josué, venimos derrotados. ¿Sabe qué hizo Josué? Josué cayó en tierra y dice la escritura que se desvistió y empezó a echarse ceniza y empezó a decirle a Dios: ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Hemos cruzado el mar Jordán, hemos llegado a Canaán, a Jericó, vamos con Ai, es poca gente y mira lo que estamos ahora. Estamos en medio de un pueblo enemigo. Cuando él se pone a hacer eso, oiga, Dios le dice a Josué: Josué, ese no es el asunto, párate de ahí. El pueblo ha pecado contra mí. El pueblo ha hecho que yo le pedí que no hiciera y han tomado del anatema. Así que lo que yo quiero que tú hagas es que me santifiques al pueblo y el día de mañana te vayas campamento por campamento y me encuentres al culpable. Y la culpa cayó sobre Acán. Acán dijo: es cierto, yo soy el culpable. Y sabe algo, dice la escritura que Acán dijo muy cierto. Él dijo algo muy cierto y dijo: yo codicié el manto babilónico, los lingotes de oro. Y yo quiero decirle algo: eso es lo que parece el pecado codicioso, apetecible. Le dará un momento de placer, le dará un momento de satisfacción, pero yo quiero dejarle algo bien claro: tarde que temprano le cobrará los intereses, tarde que temprano le cobrará su pago. Y la Biblia dice que el pago es la muerte, y con la muerte y su familia pagó Acán. Y le dijo algo bien importante Dios a Josué: Josué, mientras eso esté ahí, yo no voy a pelear contigo, yo no voy a pelear a tu favor. Discúlpame, pero yo no voy a probar esto. Le costó una derrota, le costó vergüenza. Y hay gente que por su pecado le está costando derrotas y fracasos cuando debiera disfrutar victorias. ¿Sabe por qué? Porque con Dios nunca hay derrotas.
Con Dios siempre hay victorias. Con Cristo vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aleluya. Con Cristo todo se puede. Aleluya. Por eso la Biblia nos dice, querido hermano, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Siembra para la carne, de la carne recibirás corrupción, pero siembra para el Espíritu, y del Espíritu recibirás la vida eterna. Proverbio nos dice: el que encubre su pecado no prosperará. No importa lo que tú hagas, no vas a prosperar si tu pecado está ahí oculto. Pero dice: el que lo confiesa y se aparta, alcanzará el favor de Dios. ¿Notaste que dice que el que lo confiesa y se aparta? Porque hay quienes lo confiesan pero no se apartan. La bendición no está ahí hasta que tú lo confiesas y te apartas. La misericordia de Dios te abraza, y abraza a tu familia, y abraza a los que están a tu lado. La tercera razón, querido hermano, que nos impide disfrutar la bendición de Dios es el enfocarnos tanto en nuestro afán que en el proveedor de la vida. Es tanto enfocarnos en nuestro afán que en el proveedor de la vida. Dije, ¿sabe por qué? Porque el hijo mayor no se dio cuenta que su hermano menor había llegado. El hijo mayor no se dio cuenta que papá le había preparado un banquete a su hermano, hasta que dice que salió del campo, se acercó a la casa de su padre y escuchó música y danza. La bendición de Dios nunca la vas a ver sobre tu vida si te enfocas tanto en tu afán que en el proveedor de la vida y la salud. La Biblia nos enseña y nos dice en Mateo capítulo 6 verso 25: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. La pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Usted se puede dar cuenta que Dios no ignora sus necesidades ni sus circunstancias. Dios no está en contra de que usted vista la mejor ropa. Dios no está en contra de que usted vista el mejor calzado. Dios no está en contra de que en su mesa esté el mejor manjar, maneje el mejor carro. Ese no es el problema que tiene Dios con el hombre, con el creyente. El problema que tiene Dios con el hombre, con el creyente, es que se enfocan más en el afán que en Él. Y le digo que el problema no es Dios, porque Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Dios no está en contra de eso, pero ¿en qué es lo que se afana el hombre día con día? En tener lo mejor. Se afana tanto, querido hermano, que si le queda tiempo voy a la iglesia. Se afana tanto que si le queda tiempo voy a orar. Si me queda tiempo le voy a ayudar al pastor a levantar la carpa. Si me queda tiempo voy a participar en la campaña. Pero si no me da tiempo, una frase típica de la gente y excusable de ellos: pastor, Dios lo sabe. Decía mi suegra en una predicación: Dios sabe que te estás haciendo. A Dios no lo podemos engañar, querido hermano. Por eso la tercera razón que nos impide es enfocarnos tanto en el afán que en el proveedor de la vida y de la salud, que es mejor que todas las cosas que el hombre pueda desear en esta vida. Yo le pregunto: ¿de qué le serviría tener todo y estar enfermo de su alma? Le dijo Dios al rico: rico, ¿de qué te sirve
esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has ganado, ¿de quién será? Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada. Te afanas y te da miedo. Te afanas en emprender un negocio tanto que pones todas tus esperanzas, todas tus ganancias, pero a la vez estás con miedo. ¿Y si no prospero? ¿Y si no se da? Y estás así porque no lo has puesto en las manos de Dios, porque no le has dado el lugar a Dios. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Quien tiene que arreglar las cosas no es Dios, somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que en la lista de nuestras prioridades, Dios es el último en la lista, cuando en la lista Él debiera ser el primero, para que de todas las cosas nos ayude para bien. Porque de lo contrario vivimos quejándonos. Decía un ministro de alabanza: en vez de traer alabanza, traes quejabanza. En vez de alabar, traes de quejas. Porque lo más correcto sería, querido hermano, que cada vez que usted tenga esta oportunidad de venir a la casa de Dios, usted levante sus manos y le diga: Señor, si hay algo que Dios ama, querido hermano, es la sinceridad. Es la sinceridad. Por eso David alcanzó misericordia, por su sinceridad. En el Salmo 51 él dijo: contra ti, contra ti. Él no culpó a nadie. Él dijo: Señor, yo tuve la culpa. Y cada vez que tú tengas la oportunidad de estar aquí y levantar tus manos, dile: Señor, tengo problemas. Señor, tengo necesidad en casa. Señor, tú sabes cómo está la situación en mi matrimonio, en mi hogar, mis hijos. Tú sabes todo. Pero ¿sabes algo? En esta tarde yo los pongo en tus manos. Y voy a disponerme a alabar y a bendecir tu nombre y a decir que tú eres santo. Porque si algo he aprendido de David es que él pudo expresar y decir: joven fui y he envejecido, pero jamás he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo esto Jehová me va a bendecir. Con todo esto Jehová me va a ayudar. No importa si el mismo diablo con sus achichincles se levanta en contra de ti. Jeremías dijo: porque poderoso es el que va delante de mí, y Jehová levantará bandera en medio de la tempestad. Eso es algo que Dios no ignoró. Jesús no ignoró. Él dijo: hey, estamos en el mundo, y mientras estemos en el mundo tendremos aflicciones, pero de todas ellas nos librará Jehová. Él no ignoró que usted íbamos a pasar por pruebas, por tribulaciones. Él dijo: estás en el mundo, pero mientras estás en el mundo, yo te doy un seguro: yo estaré contigo. A veces tenemos un problema porque le preguntamos a Dios y le pedimos a Dios cosas que Él no nos ha dicho. Le decimos: Señor, es que no te veo. Señor, es que no te siento. Dios no te dijo que lo ibas a ver todos los días. Él no te dijo que lo ibas a sentir todos los días. Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas, Él camina a la par contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no ignoró esas situaciones en nuestra vida. Dios nos advirtió: estás en el mundo, y mientras estás en el mundo vas a luchar, vas a pelear. Jehová le dijo a Jeremías: pelearán contra ti, pero te aseguro algo: no te vencerán, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
Cuarta razón, querido hermano, que nos impide disfrutar la bendición de Dios es el no tomar nuestra posición como hijo. El joven llegó fracasado y le dijo a su padre: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hay gente que no se siente digna de estar delante de la presencia de su padre. Se siente indigno de estar delante de la presencia de su padre, cuando debiera estarlo. Porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo agregó diciendo: si hijos, también herederos. Y si no te basta esto, dijo, también coherederos con el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Aleluya. Usted ha sido llamado a heredar toda bendición de Dios. Y si la bendición de Dios no está sobre su vida, y no está sobre su casa, y no está sobre sus hijos, pregúntele a Dios el por qué. Dígale: Señor, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el mal? Y si hay algo, querido hermano, a sincérese con Dios. ¿Cómo, pastor? Lo que hizo el hombre, estando en su condición, dice la Escritura que volvió en sí. Eso no da a entender que la gente sin Dios está trastornado. Por eso no le entra el mensaje. Tienes que volver en sí, tienes que razonar. Cuando usted razone su condición, ¿cómo está? Cuando usted se ponga a pensar y a razonar: ¿cómo está mi situación con Dios? ¿Cómo está la situación en casa? ¿Cómo está la situación en mi familia? Reconozca si hay algo que reconocer ante Dios y decirle: Señor, reconozco que descuidé mi comunión contigo, y esto me llevó, Señor, a hacer aquello indebido, aquello malo. Pero el joven dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Confiese su pecado delante de Dios. El padre le esperaba día con día con los brazos abiertos. Y tal vez tú dijiste: voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer, tal vez porque me invitaron. Pero es el Dios de misericordia, el Dios de amor, con sus brazos abiertos, que hoy estoy seguro que Él te puede decir: te estaba esperando. Y hoy, de la misma manera que no escuchó a aquel joven que venía arrepentido, apestoso, fracasado, lo abrazó y le dijo: mi hijo eres tú. Y simplemente por el hecho de que tú regresaste a mí, yo te voy a recoger a misericordia, te voy a amar. Y lo que el diablo te hizo creer que habías perdido, y lo que el diablo te hizo creer que ya no se podía, hoy te vas a dar cuenta que no es así. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió hacer con tu vida, con tu familia, con tu hogar, Él lo va a cumplir, pese a quien le pese. Así sea el mismo diablo, Dios lo va a cumplir. El padre le dijo al hijo mayor: hijo, es cierto, tú has estado conmigo, pero yo no necesito darte. Todo lo mío es tuyo. No esté deseando la bendición que tiene su hermano. No esté peleando el puesto que tiene su hermano. Concéntrese en lo que Dios le ha dado a usted y dele toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente el padre le dijo: hijo, la mesa está servida. Si no te llenas es porque no quieres. Si no agarras es porque no quieres.
Hay gente que vive quejándose. ¿Y por qué el pastor pone más a aquel? ¿Y por qué lo pone a aquel? Pues porque es el único que levanta la mano cuando pide ayuda. Pero levántala tú y verás que va a poner los ojos en ti. De la misma manera que Dios los pone en ti. Cuando vienes delante de Él y dices: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Por eso en esta hora yo le voy a invitar que se levante. Póngase sobre sus pies. ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Por qué no le da unos minutos a Él en esta hora y viene aquí al frente? Yo sé que el espacio es corto, pero de pie usted lo puede hacer en esta hora. Cuando usted llegue aquí, levante sus manos. Declárese en victoria en esta hora. Salga de su lugar, no le dé pena. El hijo mayor se dio cuenta que no era lo mismo estar fuera de casa que estar en su casa. Se dio cuenta que le había fallado a su padre y lo reconoció y le pidió perdón. ¿Por qué no le pides tú perdón a Él en esta hora? Tal vez te preguntas: ¿por qué no salen las cosas como yo creo? Dios ama la sinceridad. Ven delante de su presencia y dile: Señor, aquí estoy. Tal vez dices: Señor, ya estoy cansado de vivir esta manera. Díselo: cámbiame.